Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén, amén, amén. Para mí es un gozo, un placer poder verlos hoy en el primer domingo del mes de junio. Ya estamos a mitad de año y yo siento que acabamos de comer jamón y pavo de Navidad. Ya nos estamos acercando a la próxima Navidad, a nuestro año 2023. ¿Ah? Dice la palabra del Señor, hermanos, en este mes, el énfasis que estamos dándole es la paz y la guerra. La guerra y la paz. Y en este momento en que vemos tantos rumores de guerra, y no solamente rumores, sino que se han levantado nación contra nación, y que las personas que no conocen de Cristo tienen temor, tienen incertidumbre, tienen dudas. En medio de esas incertidumbres, en medio de esas dudas, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, podemos tener paz. ¿Cuántos tienen paz en este momento? Dice la palabra del Señor en Juan 14, versículo 27. Juan 14, versículo 27 dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Señor Jesús, te agradecemos por este nuevo domingo, Padre, donde tú nos permitiste levantarnos, respirar, poder ver el sol. Señor, en otros lugares pueden ver la nieve, la lluvia. Señor, pero tú has sido misericordioso con nosotros, donde algunos caminos se levantaron, donde algunos hermanos en Cristo pasaron a tu presencia, Padre. Nosotros tenemos la bendición de poder estar aquí hoy y tenemos la bendición de alabarte y glorificarte en la tierra para testimonio de otros, Padre, para predicar de tu palabra, oh Señor Jesús. Esta oportunidad que nos has dado, te la agradecemos y te bendecimos y alabamos tu nombre, y que este día, este domingo, hoy 6 de junio, todos nosotros podamos exaltar tu nombre, oh Señor. Gracias, gracias, gracias. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano Juan. Usted está clarito. 5 de junio. Hoy es 5 de junio, domingo 5 de junio, hermano. Bienvenido, hermano. Tenemos asimismo puesto de pie, alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor. Está con Cristo firme.
a tener el tiempo de devocional con la hermana Eva. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. El énfasis de este mes, como ya se dijo, es paz y guerra. Para este devocional pues me guié por el texto básico y he titulado este devocional ¿cuál es el origen de los conflictos? ¿Cuál es el origen de los conflictos? Yo sé que todos nos hemos hecho esa pregunta, ¿verdad? Pues comenzamos a leer, busquemos en nuestra Biblia Santiago 4 del 1 al 12. Es el texto básico de este mes, de este énfasis de este mes. Dice así, Santiago 4 del 1 al 2 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Entonces, luego de leer esto y después de mucho estar horas y horas leyendo sobre este tema, todo lo que voy a compartir con ustedes, pues espero que Dios también les hable como me habló a mí. En verdad lo que voy a estar diciendo aquí hay muchas cosas por las que he reflexionado, que espero que también pues, a ustedes les sirva lo que he reflexionado en mi devocional sobre esto. Entonces, luego de leer en Santiago 4, 1, 2, ¿cuál es el origen de los conflictos? Pues dice ahí que vienen de las pasiones, de nuestros propios deseos, viene de cada uno de nosotros. Tenemos la naturaleza pecaminosa y pues tenemos un problema siempre en nuestro corazón. Tenemos una guerra espiritual, eso ya lo sabemos. ¿Por quién controla nuestra vida? Y porque sentimos egoísmo, sentimos codicia, sentimos envidia y hay mundanalidad. Pues quizás digamos algunos, no, yo no, aquí aún nosotros sentados digamos, pues yo no, pero luego de buscar versículos y leer, yo dije, pues sí, muchas cosas sí, aunque digamos que no. Dice que las pasiones son las causas de los conflictos que luchan en nuestro miembro, y eso lo dice en 1 de Pedro 2 del 1 al 12. Dice: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces nos ponemos a pensar, ¿qué motivos hay? Pues hay muchos motivos que nos llevan a conflictos, hay muchos. En verdad, cuando yo comencé a leer, pues había una cantidad que no podemos compartir hoy, pero me llamaron la atención 3 de los cuales les voy a compartir. El primero es el egoísmo. El egoísmo. ¿Qué pasa con el egoísmo? Pues son nuestros deseos, nuestros propios deseos. No buscamos a Dios en oración y solo buscamos, no pensamos en otros, pues solo queremos cumplir nuestros deseos. Entonces allí pues tenemos egoísmo. Del egoísmo vienen muchos conflictos, cantidad de conflictos. En Filipenses 2:4 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, esta es una de las causas de la que nos preguntamos cuál es el origen de los conflictos y quedamos que son nuestros propios deseos, ¿verdad?
el egoísmo. También vi que hay mucha mundanalidad, mucho placer entre nosotros. Ese es el segundo. Romanos 6, del 2 al 14 dice que buscamos la pasión y el deleite utiliza nuestros miembros. Y eso lo podemos ver en Romanos 7, 23, 25. En Romanos 7, 23, 25 dice: pero veo otra ley en mi miembro que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi miembro. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Imagínense, o sea, es una afirmación bien fuerte, ¿verdad? Dice, codicia y envidia es el tercero. Entonces nosotros digamos, podemos decir, porque yo también dije, pues yo envidia, así como que envidia, quizás estamos sentados aquí, digamos, nosotros nunca hemos sentido envidia. Dice que, pues un ejemplo de envidia que puede llegar hasta la muerte. Imagínense que la envidia puede llegar hasta el hecho de muerte. Cuando hablamos de los demás, vamos a poner un ejemplo. Hechos 7, 9, 10 dice, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. O sea, que la envidia, porque esto es un caso de envidia, puede llegar hasta matar por envidia. Y entonces los conflictos comienzan por la mundanalidad, comienzan por la envidia también y por la codicia. Estos deseos de codicia y todos estos deseos que están con nosotros, muchas veces pues nos dejamos gobernar por estos deseos y dejamos de cuidar nuestro corazón. Vemos en el mundo que hay diferentes conflictos. Y cuando pensamos en conflicto, pensamos, uy, los conflictos son aquí como mundial. Hay mundial, hay todo tipo de conflictos, pero hay conflictos económicos, hay conflictos religiosos, pero hay conflictos también entre nosotros de tipo familiar y personal. Y hablamos ahí de un pleito familiar que se da con nuestros familiares, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, con mucha gente. Tenemos conflictos y nos preguntamos por qué pasa esto. Nos preguntamos por qué pasan estos conflictos y muchas veces de estos conflictos nosotros mismos tenemos la culpa, pero nosotros no lo vamos a ver así. ¿Sabe lo que hacemos? Nos justificamos. Nosotros decimos, mira que eso se debe porque ellos son pecadores, eso se debe por lo que ellos me hicieron a mí. Ellos empezaron, ¿verdad? Decimos, el cónyuge es malo, los hijos malagradecidos, los vecinos son vecinos malos los que me tocaron. Y eso es cierto, muchas veces todo esto puede ser cierto. Pero nosotros nos olvidamos que todos somos pecadores. Y estos pleitos familiares y todo lo que nosotros tenemos, en verdad se debe al pecado. Pero más que pecado tenemos que entender primeramente que es por nuestro propio corazón. Porque en nosotros hay pasiones, hay deseos que combaten como la codicia. A veces un deseo es tan importante para nosotros, y yo lo digo porque así, un deseo es tan importante. A veces el deseo no es malo en sí, pero es tan importante para nosotros que estamos dispuestos a pelear por eso, a pelear por eso. A veces el deseo es que todos los demás hagan las cosas que yo quiero que hagan, que yo quiero. Por ejemplo, queremos que la gente haga las cosas como nosotros queremos, a nuestra manera. Y entonces
Por ejemplo, nos enojamos hasta si alguien nos habla con poco respeto o no nos muestra respeto, y anhelamos a tal punto que estamos dispuestos en nuestro corazón a romper relaciones familiares, relaciones de amigos, relaciones con nuestro cónyuge, decir que no les perdonamos porque estamos enojados. Entonces, eso se debe a que dentro de nosotros mismos tenemos pasiones que combaten, como dice el versículo, con nuestros propios miembros, porque codiciamos y envidiamos. Nosotros en nuestro medio vemos a mucha gente que se enoja, tienen relación con otras personas y de pronto ya no tienen esa relación con esa persona. Pero a veces no es que esa persona le eche mal solamente por el hecho de que no soportan ver lo bien que le va, no soportan ver que las cosas buenas le han venido, todo le molesta. Entonces, esas manifestaciones de pleito que tenemos que trabajarlas continuamente y restaurar relaciones. Restaurar relaciones porque nosotros tenemos una deuda de amor con todos los demás, porque acuérdense que Dios nos amó a nosotros, así como nosotros somos. Entonces, si Dios nos amó, nosotros también tenemos que amar. Y no solamente porque el vecino es bueno, o el hijo nos salió bueno, o todas las cosas van bien con nuestros compañeros. Entonces, esa parte no es. Entonces, todo esto, deseos desenfrenados, son a los cuales debemos morir, entregar al Señor, decirle que nos perdone y que el Espíritu Santo ponga esos frutos en nosotros. A veces pensamos, como dice al final del versículo que leímos, que debemos que no recibimos, o sea, pedimos pero no recibimos, y pensamos que pedir es algo como que necesito tener una oración específica o necesito tener unas palabras mágicas específicas, pero sencillamente no usamos ninguna palabra adecuada, porque en la palabra nos dice que lo que tenemos que hacer es que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego Dios nos va a proveer o nos va a dar lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros queremos. La codicia tiene que ver con ser egoísta y amarse solo a uno mismo. Eso también. Y nosotros examinémonos, a veces nos amamos demasiado a nosotros mismos. Codicia también es el amor al dinero. Codicia también es idolatría. En Proverbios 14:30 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Codicia y envidia pueden llevar hasta el homicidio. Y a veces hablamos mal de las personas y mal de otros, y hermana dice mucho, depende de la manera como vamos a hablar, pero a veces no tenemos mucha misericordia cuando hablamos del hermano, y allí también estamos matando al hermano. A veces no pedimos cosas correctas de la manera correcta, ni por las motivaciones correctas, y por eso nuestra oración no es escuchada. Proverbios 28:9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces, la oración que no está conforme, Dios no oye esa oración, Dios no la recibe. Isaías 1:15 dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no diré, llenas están de sangre tus manos. La oración no escuchada, porque seguimos en el pecado y estamos diciendo que estamos bien, pues. Dice que eso nos pasa aún seguimos con nuestro deseo de egoísta, no pensamos en otros. Ustedes saben que a veces con solo poner un estándar de felicidad, nosotros estamos codiciando. A veces no es una codicia en sí, pero sí ponemos estándares de felicidad. ¿Qué significa con eso? Yo admiro, decimos yo admiro, pero en verdad a veces no es admiración, es codicia. Cuando veo, qué bueno, el hermano tiene carro, tiene una casa, logró tal cosa,
entonces le ponemos como que si ese fuera lo que nosotros también tendríamos que lograr, ponemos estándares de la felicidad. Entonces, de ahí pues eso viene la envidia. También cuando hablamos con palabras incorrectas, con el hermano. Entonces hay guerra en nosotros, en nuestros miembros, y por eso vienen los conflictos. Finalizando, algunas conclusiones que saqué, algunas conclusiones y algunas recomendaciones que saqué para mí misma y también pues que las comparto. El Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, debe haber concordancia entre los deseos de mi corazón y los de Dios. Entonces, no debemos ser como dice 2 de Timoteo 3:2, que dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Qué quiere decir eso? Que eso no debe estar en nosotros. Los conflictos vienen de los deseos incontrolables. De un mejor puesto en el trabajo no está mal, pero si cuando anteponemos nuestros deseos por encima de la familia o lo que sea para lograr eso, allí viene el conflicto. Hay guerra en mi interior. Es importante agradar a Dios. Cuando nuestro deseo principal no es agradar a Dios, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para lograr lo que queremos. Si verdaderamente amamos a Dios, entonces deberíamos pedir de acuerdo a su voluntad. Y como dice el versículo, no para nuestros deleites. Evitaremos conflictos innecesarios si deseamos agradar a Dios. Y seguir lo que dice 1 Juan 5:14, que debemos conocer a Dios por medio de la palabra y pedir conforme a su voluntad. Hermano, Dios les bendiga. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con vosotros, hermanos. Alabemos y glorifiquemos a nuestro Señor. Este es un hito precioso que queremos enseñar a la congregación. Si ya lo conocen, cante con júbilo, cante con gozo, cante al Señor. Bueno es
pido perdón por mi ciudad. Ahora me olvido y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Vamos, dice una vez más al Señor. Ayúdame a mirar con tus ojos. Ayúdame a mirar con tus ojos. Lo quiero sentir con tu corazón. No quiero ir haciendo insensible. Tanta necesidad por Jesucristo. Tanta necesidad por Jesucristo. Levanta tu voz, díselo. Te pido paz para mi ciudad. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo. Ahora me humillo. Y busco tu rostro, Señor. ¿A quién iré, si no es a ti, Señor? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Solo a ti te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón. Te pido perdón por mi ciudad, Señor. Clamamos a ti, Señor, pidiendo paz. Busco tu rostro y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz, Señor, por mi ciudad. Ahora me humillo, Señor, y busco tu rostro. Te pedimos paz, Señor, mire. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por Panamá. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz por Panamá. Por Panamá. Te pido perdón por Panamá. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Amén. Gloria a Dios. Buenos días, hermanos, que Dios nos bendiga. Estaremos buscando en el libro de Romanos, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Yo le estaré leyendo, hermano, y ustedes me siguen, por favor. Amén. ¿Ya lo tenemos? Amén, hermano, dice así. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él
él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Vamos a tener el periodo de la predicación de la palabra del Señor con el hermano Miguel Paniagua. Reciban saludo del pastor. Él ya se siente bastante mejor, pero todavía por precaución él está en reposo en su casa, al igual que su familia. Vamos a orar. Padre, buen Dios, Señor, en el nombre de Jesús queremos en esta mañana honrarte, bendecirte, mi Dios, glorificar tu nombre y darte las gracias, Padre, por nuestras vidas. Gracias, mi Dios, por la vida de tu iglesia. Gracias, Padre, porque por tu misericordia, mi Dios, estamos aquí. Y queremos en el nombre de Jesucristo poner en tus manos una vez más, mi Dios, para que a través de tu palabra, Señor, tú nos muestres, Señor, tu amor, tu cuidado y la instrucción que necesitamos, mi Dios, para poder caminar en integridad delante de tu presencia. Padre, gracias. Gracias por tu amor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Pues como ya se mencionó, el tema del mes es guerra y paz. Y pues muy acertadamente la hermana Eva ha tocado puntos importantes acerca de lo que trata este tema de la palabra de Dios. Y la sociedad de hoy vive en un constante conflicto. Guerras, rumores de guerras, amenazas de guerras, y viven haciéndose daño el uno al otro cada día, y nosotros no estamos libres de eso porque estamos en este mundo, pero sí podemos ver las cosas de una manera diferente y confiar en el amor y el poder de Dios, confiar en su misericordia para que Él guarde nuestras vidas. Amén. La guerra es la consecuencia natural de la presencia del pecado en el mundo. Es la presencia del pecado en la vida del hombre que no tiene a Cristo en su corazón. Y la codicia de los hombres y de las naciones por hacerse de las pertenencias de otros, pues llevan a estos conflictos llamados guerra. Son las propias pasiones del individuo que lo mantienen en una lucha constante consigo mismo, y es esa lucha que lo mantiene viviendo en un estado de guerra interna con la comunidad, con su propia vida interior, lo cual se resume en una enemistad clara con Dios. Así como se leyó en la carta a Santiago, capítulo 4, versículos 1 y 2, le dice la palabra: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y una manifestación de todo esto lo vemos claramente en el libro de Génesis, cuando Abel pues llevó su ofrenda delante de Dios, y Caín también llevó su ofrenda delante de Dios, pero Dios miró con más agrado la ofrenda de Abel, y eso causó envidia en Caín,
lo cual lo llevó a cometer un asesinato de su propio hermano. Y eso se resume pues en la envidia y en la manifestación de la concupiscencia que había en el corazón de Caín. Y hermanos, nosotros estuvimos en esa posición antes de conocer a Cristo. Pero llegó un momento en que alguien nos habló del Evangelio de Cristo, prestamos atención y tomamos la decisión de creer en Dios, reconocer el sacrificio que hizo su Hijo en la cruz y le aceptamos como nuestro Señor y Salvador en nuestro corazón. Y yo recuerdo que la vez que yo tomé la decisión por Cristo, esa vez yo sí presté atención, porque estaba en una lucha, en una guerra interior muy fuerte. Y a mí ya en muchas ocasiones me habían hablado del Evangelio, pero no había prestado atención. Pero esta vez Dios me llevó a ese punto al cual yo pude prestar atención, entendí el Evangelio, entendí el sacrificio que había hecho Jesucristo por mí en la cruz y pude tomar la decisión de aceptarle como mi Señor y Salvador. Y cada uno de los que estamos aquí, que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, hemos pasado por ese proceso. Hemos sido movidos de la inmundicia a la luz admirable. Amén. Y desde ese momento que tomamos la decisión por Cristo, fuimos reconciliados con Dios por medio de la fe. En el texto que leyó el hermano José, en el libro de Romanos capítulo 5, dice la palabra de Dios que fuimos justificados pues por la fe. Entonces no hay otra manera de ser justificado, sino es por la fe en Jesucristo. Y esa justificación, dice, por esa justificación tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, desde el momento que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, toda esa guerra que teníamos antes se convirtió en paz. Amén. Porque Dios es un Dios de paz. Y es por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo que todo creyente tiene paz con Dios. Lo cual nos lleva a tener una intimidad con Dios. Porque nadie puede tener intimidad si anda en guerra. Y tenemos un acceso directo y libre a la presencia de Dios, un acercamiento sin intermediarios, tan solo por su amor y su misericordia. Pero ahora que estamos en Cristo y tenemos esa libertad para acercarnos diariamente a Dios, buscar su gracia divina en nuestras vidas, leer su palabra, someternos a su autoridad, buscar la guía del Espíritu Santo, entonces es el que era dueño de nuestro caminar antes de conocer a Cristo, sigue insistiendo para que nosotros dejemos de adorar a Dios y volvamos atrás. El enemigo seguirá moviéndose en nuestro entorno. Él seguirá tratando de que neguemos nuestra fe, que le fallemos a Dios, que menospreciemos esa obra redentora de Cristo por nosotros y que estemos en esa lucha o guerra interior de manera constante. Es muy cierto que habrán dificultades, no todo es color de rosa, que en algún momento podremos estar turbados y
nuestra paz pues se ve afectada. Pero debemos entender y creer que la lucha que nosotros tenemos no la podemos librar con nuestras propias fuerzas. Porque la palabra de Dios dice que es Dios quien pelea nuestras batallas. Y tenemos a un Dios tan grande, un Dios tan misericordioso, un Dios que cada día nos muestra su amor, que Él va a estar ahí, delante de nosotros, para ayudarnos a librar nuestras batallas. Es por eso que tenemos que aferrarnos a Él y poner todo en sus manos, creer lo que dice su palabra y confiar en su misericordia, y sobre todo memorizar su palabra. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Entonces tenemos a un Dios de poder, y su palabra es una gran ayuda para que nosotros podamos entender cómo debemos manejar cada una de nuestras situaciones en nuestra vida. Y es su palabra la cual debemos memorizar, porque eso será nuestra ayuda en todo momento, ante toda situación difícil que podamos estar atravesando. En el Salmo 119, versículo 11, dice la palabra de Dios: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, cuando uno memoriza la palabra y la guarda en su corazón, entonces sabe cómo actuar delante de Dios. Y tenemos el ejemplo máximo. Veamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4. El ejemplo máximo de nuestro Señor Jesucristo. Dice que el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pero en medio de esa tentación, ¿de qué manera respondió el Señor Jesucristo? Escrito está. Amén. Entonces, ¿qué arma vamos a utilizar nosotros para defendernos o para afrontar cada situación que el tentador nos quiera acosar? Con la palabra de Dios. Amén. Y nuestras guerras espirituales tienen que ser libradas de la mano de Dios. No podemos nosotros creer que tenemos la capacidad para librar nuestras guerras solos. Por esto que no se debe tomar muy a la ligera esta situación y creer que porque somos hijos de Dios, que porque tenemos el Espíritu Santo, podemos ir por ahí retando al enemigo y presumiendo que tenemos autoridad sobre él cuando somos tentados, o cuando alguien tenga algún problema espiritual y nosotros vayamos y le decimos: yo te puedo ayudar, vamos a guerrear juntos. Y entonces vamos por ahí presumiendo y diciendo: yo puedo, yo voy a luchar. Y agarramos ahí y dice: yo tengo mi espada, y vamos, ven, que yo soy un hijo de Dios, yo todo lo puedo en Cristo porque me fortalece, ven que yo te voy a derrotar. Pero ni siquiera el Señor Jesucristo actuó de esa manera, y esa es la manera que se asume cuando no tenemos claridad de la palabra.
o cuando usamos nuestra condición de creyentes para decir que somos más y actuamos de manera incorrecta. Vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, una historia de que habían 7 jóvenes, hijos de un líder entre los fariseos, entre los judíos. Dice que estos jóvenes empezaron a echar fuera demonios y decía: en el nombre de Jesús, por ese que está hablando Pablo. Pero ¿qué pasó? Ese hombre que tenía el demonio dice que les brincó y lo hizo correr y hasta desnudo quedaron. Y también vemos en Judas, en el versículo 9, cuando el arcángel Miguel estaba contendiendo con el diablo, y dice la palabra que el arcángel Miguel ni siquiera le dijo: te reprendo, sino que le dijo, dice la palabra en Judas versículo 9, Judas nada más tiene un capítulo. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Amén. Pero nosotros constantemente estamos escuchando por ahí que dice: te reprendo en el nombre de Jesús, te reprendo y te reprendo. Pero ¿qué nos dice la palabra? Entonces tenemos que estar muy claros con eso y no caer en esos errores, porque eso nos lleva a perder la paz con Dios. Por tanto, hermanos, como creyentes, como hijos de Dios, debemos entender que Dios nos llamó a paz. Amén. Y no a estar en conflictos. Y los conflictos se dan, como leímos, entre los países, entre las familias, y también llega a la iglesia. Pero muchas veces en la iglesia se da porque no hay unanimidad y no hay una debida organización ni planificación para hacer las cosas de manera ordenada delante de Dios. Y la gente se molesta y la gente se va de las iglesias porque muchas veces en las iglesias hay una aparente democracia y lo que hay es una autocracia, donde las decisiones las toma una sola persona o dos, y no se llega a un consenso como iglesia. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque han habido iglesias que han llegado a la división por esos temas. Y se ha perdido la paz en medio de la congregación. Entonces, para que haya un buen manejo y evitemos que nosotros estemos en conflictos, las cosas se tienen que hacer de manera ordenada y que haya consenso en las decisiones que se toman. Amén. Porque nosotros ahora que somos hijos de paz, pacificadores, portadores del Evangelio de la paz, el cual debemos compartir a todo aquel que no ha tenido un encuentro personal con Dios y no ha sido reconciliado y limpiado de su pecado, tenemos que dar un buen testimonio. Porque si mi vecino, que ve que en mi casa todos los días hay una guerra,
¿cómo yo le puedo ir a hablar del príncipe de paz? ¿Cómo yo puedo irle a decir, el único que te puede dar paz en tu corazón es Dios, si yo le estoy mostrando otra cosa? O si en la congregación hay conflictos evidentes ante la comunidad, ¿cómo podemos salir a predicar de la paz que Dios da si internamente no hay paz? El Señor Jesucristo nos dejó una gran herencia. Y las herencias en la familia siempre, si no es el 100%, el 99% crea conflicto. O porque los padres deciden poner a un solo hijo como herederos, o las reparticiones no son equitativas. Y uno se molesta más que el otro, o uno quiere más que el otro, y empiezan los juicios, y a veces hay hasta asesinatos. Y entonces se crean las divisiones familiares, se crean los conflictos, se pierde la intimidad, se pierde la relación, y no hay más comunicación entre las familias por las cosas materiales. Pero el Señor Jesucristo nos dejó una gran herencia, y la leyó el hermano Jaime en la introducción en el Evangelio según San Juan, capítulo 14. Y el Señor Jesucristo ya estaba preparando a sus discípulos, porque Él sabía que iba a ser aprendido. Él sabía ya cuál era el camino que iba a seguir. Así como muchos padres ya al llegar al final de sus años van preparando su testamento y van viendo a quién le van a dejar la herencia. Entonces el Señor Jesucristo aquí en el versículo 27 les dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Entonces, esa es una paz que debe permanecer en nuestros corazones. Que nada ni nadie nos las deba robar. Porque esa es una paz, dice la palabra, que Dios da una paz que no se puede entender. Porque ¿cómo puede usted entender, o cómo el mundo puede entender que alguien que ha tenido un dolor por la pérdida de un familiar, por la pérdida de un trabajo, o por un daño físico, pueda tener paz en su corazón? Pero eso solamente se puede entender espiritualmente. Dice, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que vivir en paz. Amén. En unidad. Dice la palabra, en un solo sentir. Que los problemas queden afuera de estas paredes. Y cuando lleguemos aquí, lleguemos en paz con Dios, para que podamos gozarnos entre hermanos, como familia en la fe. Sabemos que todos tenemos nuestras situaciones, pero la palabra de Dios enseña de que en cuanto dependa de mí, tengo que estar en paz con todos los hombres. Amén. No dice en cuanto dependa de gloria
en cuanto dependa de Rodolfo, en cuanto dependa de Juan, en cuanto dependa de Lidia, tú vas a estar en paz. No, en cuanto dependa de ti. Entonces, yo soy el que tengo que actuar para poder estar en paz con los demás. No puedo estar en una constante lucha conmigo mismo y con los demás. Porque la guerra interior se da por causa del pecado. Y eso crea una perturbación en la paz que debemos tener con nuestro Señor. Ya para concluir, hermanos, nuestro pensamiento y nuestra confianza tienen que estar puestas en las cosas divinas. En el libro de Isaías es un libro que habla mucho acerca de la paz. En el capítulo 26, versículo 3, dice la palabra de Dios: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Entonces nuestros pensamientos y nuestra confianza tienen que estar puestas en las cosas divinas. Porque la paz se pierde o mengua por la presencia del pecado en nuestras vidas. Y ahí mismo en Isaías capítulo 48, versículo 18, dice la palabra de Dios: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Entonces la desatención a la palabra de Dios nos aleja de la paz. Y cada vez que nosotros vamos a compartir el Evangelio, tenemos que ir en paz y hablar de la paz que Dios da. Y cuando nosotros compartimos el Evangelio, tenemos que ir guiados por el Espíritu Santo de Dios, ponerlo en manos de Dios para que Él sea el que haga la obra, porque ese trabajo puede traer un cambio radical en el corazón de la gente. El problema que se vive hoy es tan profundo en la sociedad, pero Dios puede hacer el cambio que la gente necesita. Y solo Dios puede limpiar el corazón del hombre y hacerlo un hombre nuevo, así como hizo con nosotros. Amén. Entonces, la clave para tener éxito en una guerra espiritual y poder tener paz es confiar en el poder de Dios, ponernos su armadura, como habla en Efesios capítulo 6, y basarnos en el poder de Dios y en su palabra, y buscar la guía y la dirección del Espíritu Santo para hacer las cosas como Dios manda. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre buen Dios, Señor, en el nombre de Jesús queremos darte las gracias. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque tú nos trajiste a tu luz admirable. Andábamos en el mundo, mi Dios, dándole gusto a nuestras pasiones, manifestando la concupiscencia que hay en nuestro corazón y llegando a nuestros deleites. Pero gracias, mi Dios, porque tú nos miraste, nos llamaste y pudimos, Señor, atender a tu voz. Pudimos, Señor, reconciliarnos contigo
de esa enemistad que teníamos por causa de nuestro pecado. Gracias, mi Dios, por ese sacrificio que hizo tu Hijo Jesucristo en la cruz, para que nosotros pudiéramos tener el perdón de pecados y vivir en paz. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén.